Hola, bienvenidos al Ministerio Naví. Esto es Interpretación Bíblica. Hoy les voy a explicar una narración que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 7, que se conoce como el pecado de Acán. ¿En qué consistió este pecado? Bueno, hermanos, la iglesia ha interpretado este pecado como algo que Acán codició del mundo, porque la escritura dice en el capítulo 7, versículo 21, dice Acán: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo mi tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La iglesia ha hecho una analogía o una tipología, que esto lo que lleva es a una mala interpretación de la escritura. Y se predica diciendo que el pecado de Acán consistió en que él codició lo del mundo, porque codició lo que le pertenecía a Babilonia, y Babilonia es símbolo de lo mundanal. Entonces la iglesia hace esta clase de interpretación que no es la adecuada. Ahora, ¿en qué consistió realmente el pecado de Acán? Lo primero que tenemos que tener en cuenta o saber es interpretar la palabra anatema, pero desde el Antiguo Testamento, dentro de su contexto en el cual se encuentra esta narración. Lastimosamente la iglesia interpreta esta narración utilizando la palabra anatema o el significado de la palabra anatema que está en el Nuevo Testamento, puntualmente en la primera carta a los Corintios 16:22, que dice Pablo: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. En el Nuevo Testamento la palabra anatema significa maldito o apartado, como hace referencia también Romanos 9:3, que dice Pablo: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Dice separado. Entonces, en el Nuevo Testamento la palabra anatema significa separado o significa maldito, como una persona que tiene en sí sobre sí una maldición. Pero hermano, lo que hay que tener en cuenta es que en el Antiguo Testamento esta palabra anatema no significaba lo mismo, no tenía el mismo significado. Esto pasa igualmente con algunas palabras en el español. Ejemplo, la palabra que hoy utilizamos como bizarro, antiguamente significaba o señalaba a alguien como valiente o generoso. Hoy en día, gracias a la influencia del inglés y el francés, esta palabra es denominada para alguien que es raro, extravagante o estrambótico. Entonces el significado cambia a través de los tiempos. Igual la palabra rabia. Esta palabra era antiguamente utilizada para designar a los animales que estaban enfermos. Hoy en día estos señalamos a los hombres que son iracundos o que se enojan o que entran en cólera. Entonces la palabra entra a tener otro significado. Igual la palabra caballero. La palabra caballero era utilizada en la antigüedad para designar a alguien que era de la realeza, alguien de la nobleza que montaba a caballo y que regularmente defendía los intereses del reino. Hoy en día esta palabra se denomina a los hombres que son caballerosos, nobles o amables. Igual como estas palabras que les acabo de dar el ejemplo, la palabra anatema también cambió su significado a través del tiempo. En el Antiguo Testamento la palabra anatema viene del hebreo harem, y esta palabra era designada o significaba más que todo consagración o algo o alguien que era apartado para Jehová para ser consagrado. No era algo malo, al contrario. El anatema en la antigüedad era alguien de honor o era algo honorífico porque era algo apartado para Jehová. Entonces la palabra en el Antiguo Testamento significaba separado, consagrado para Jehová, pero pasando los siglos vino a estar ya en el Nuevo Testamento con otro significado, que era ser maldito o tener sobre sí una maldición. ¿Dónde vemos estos ejemplos? Lo vemos en Éxodo 22:20, que dice: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. La palabra aquí sacrificio
u ofrecimiento en sacrificio viene de la palabra anatema, o viene del término hebreo anatema. También lo podemos ver en Levíticos 27, 28 y 29, que dice: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Aquí la palabra consagrada viene del hebreo anatema o jerem, que alguno hubiera dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de la tierra de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Mira lo que dice, que el anatema era algo santísimo para Jehová, porque era algo separado, consagrado. Leo el versículo 29. Ninguna persona separada, en hebreo anatema, como anatema, vuelve y dice, podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerto. Esto era algo consagrado para Dios. También lo podemos ver en Miqueas 4:13. Miqueas 4:13 dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y esmenuzarás a muchos pueblos. Dice: y consagrarás a Jehová su botín. Ese consagrar viene de la palabra anatema. Y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Entonces podemos ver que la palabra anatema, que viene del hebreo jerem, significaba consagrar, separar algo que le pertenecía solamente a Jehová. Entonces consagraban a hombres para el servicio de Dios, o separaban el botín de guerra y después le prendían fuego en holocausto, y esto era ofrecido al Señor. Ya teniendo eso claro, voy a explicarles en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cómo los pueblos nómadas, ya sea Israel u otros pueblos, tenían la ley del anatema. ¿Qué es la ley del anatema? Bueno, la ley del anatema consistía en que cuando un pueblo invadía a otro pueblo, el pueblo invasor conquistador tomaba el botín de guerra y le prendía fuego con toda la ciudad. Estos eran actos religiosos. Ellos comprendían que quemar esto era un holocausto ofrecido a su Dios que le dio la victoria. Y esto lo podemos ver en Josué 6:17. Dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. También algo del botín de guerra era llevado al tesoro de la nación, que era conocido como el tesoro del Dios. También lo vemos en el versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, hermanos, en la antigüedad, cuando un pueblo iba a conquistar a otro, la ley del anatema insistía o refería a que todo debía ser quemado, todo debía ser quemado, porque eso era como un sacrificio en holocausto a Dios, en este caso a Jehová. Vamos a ver esto también en el primer libro de Samuel 15:3, que dice: ve pues y hiere a Amalec, le dicen al rey Saúl, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Había que matar todo, esa era la ley del anatema. Pero mire lo que dice el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto fue lo que le desagró a Jehová, y por eso desechó a Saúl, que ellos conservaban lo bueno y le ofrecían a Dios lo malo. Entonces, en la ley del anatema era separado, pero este separado era para Jehová, no era algo maldito. ¿Qué pasaba cuando alguien sustraía o tomaba algo del anatema? Cuando esto pasaba, la ley del anatema decía que la persona que tomaba de lo del anatema, de lo que era separado para Jehová, quedaba también él como anatema. La persona, al tocar estos utensilios, al apoderarse de esto, al quedarse con ellos, entonces la ley del anatema también lo cubría a él.
¿Y qué tenía que, o qué le pasaba a esta persona que tomaba el anatema? La palabra de Dios dice que esta persona también debía ser, con los utensilios que había tomado, debía ser quemado. Esto lo vemos en Josué 7:15, donde dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad. Entonces, ¿cuál fue realmente el pecado de Acán? El pecado de Acán fue quedarse con lo que le correspondía a Dios, y esto es robar. Y esto queda claramente plasmado en la escritura, hermanos, seamos buenos lectores. Dice así, mire lo que dice Dios en Josué 7:11, dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y aquí subraya, y hasta han hurtado, han robado. Entonces, hermanos, el pecado de Acán no fue codiciar, como haciendo una tipología, lo del mundo, que porque esto le pertenecía a Babilonia, entonces él codició lo del mundo, y codiciar lo del mundo es pecado. ¿Codiciar lo del mundo hoy en día es pecado? Claro que sí, pero si vamos a ser buenos intérpretes de la escritura y vamos a ser fiel a lo que la escritura nos quiere decir, la narración del capítulo 7 de Josué debe entenderse como: el pecado de Acán fue robar lo que le pertenecía a Dios, fue quedarse con lo que iba a ser consagrado a Jehová. Entonces ese botín de guerra, en la antigüedad los pueblos tomaban todo ese botín de guerra y le prendían fuego, quemaban las ciudades, quemaban todo, en holocausto o en agradecimiento a su Dios, en este caso a Jehová. Ellos comprendían, hay que tener en cuenta de que ellos comprendían hacia Dios, ¿no? Ellos comprendían en su cosmogonía hacia Dios. Entonces, para concluir, el pecado de Acán fue quedarse con lo que le pertenecía a Dios, le robó a Dios, hurtó del anatema de Jehová. Del anatema no significa, vuelvo y les explico, no significa algo maldito, maldecido, no, sino algo separado en consagración para Jehová. Entonces, esto que ya había sido separado para Jehová y que no podía ser rescatado y nadie debía quedarse con ellos, lo que hizo Acán fue codiciarlo y lo robó, menospreciando hacia Dios porque él pensó que Dios no se iba a dar cuenta. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que lo que es de Dios hay que ofrecérselo a Dios. No debemos quedarnos con ellos. No debemos poseer lo que le corresponde a Dios, ni codiciarlo porque esto le pertenece a Dios. El pecado de Acán fue quedarse, fue hurtar lo del anatema de Jehová. No es como lo han interpretado algunas denominaciones hoy en día, y haciendo una mala interpretación, una mala tipología, diciendo que como él cogió lo que era de Babilonia, y Babilonia es tipo del mundo, tipo del pecado, entonces él codició lo del mundo, codició y se quedó con lo mundanal. No, él se quedó con lo que le pertenecía a Jehová. Lo del anatema era algo separado para Jehová. Entonces, hermano, no se les olvide, en la antigüedad la palabra anatema, que del hebreo viene de la palabra jerem, significa algo que era apartado, algo consagrado para Dios. Por eso es que vemos en la antigüedad personas que para ellos era un orgullo ser el anatema de Jehová, era el ser el separado, el consagrado para servir a Jehová, ya sea como profeta o como servir en el templo. Entonces el anatema en la antigüedad era el consagrado, y era un honor ser consagrado, ser el anatema de Jehová. Ya en el Nuevo Testamento, como les expliqué, la palabra a través de los tiempos cambió y tomó otro significado, que fue ser maldito o maldecido, o sea, ser separado, pero ya con el significado de ser separado, maldito, separado, excluido. Pero en la antigüedad el anatema era ser separado, pero para consagración, para un buen servicio a Dios. Hermanos, muchas gracias por su atención prestada. Agradezco con todo el corazón su atención. Los amo en el amor del Señor Jesucristo. Sigan siendo bendecidos. Espero que estas explicaciones les sirvan para ustedes. Si ustedes ven que conocen a alguien de sus amigos, hermanos, al cual le puedan interesar, compártanlas. Otras las pueden buscar en YouTube, las pueden buscar a través de mi nombre, Howard Gómez, y espero que sigan siendo bendecidos. Dios les bendiga, hermanos. Amén.